En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 14 de septiembre de 2025. La liturgia está tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, verso 7 al 11.13-14. El Salmo 50. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12 al 17. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 15, versículo 1 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había agotado todo, vino una gran hambre en aquella tierra, hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando, dijo entonces: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundante pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el terreno cebado y sacrifiquen. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. El hijo mayor se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba perdido y ha revivido. Estaba, este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio bastante extenso con la parábola del hijo pródigo o el Padre de la Misericordia. Vamos a ir por partes. Nos habla igualmente el texto al principio de una oveja perdida, de una oveja descarriada, una oveja que se ha salido del redil. Hermanos, lastimosamente esa oveja perdida, esa oveja que se ha salido del carril, somos nosotros. ¿Eres tú o soy yo? Y soy yo. Andamos en la vida de cualquier manera y no nos importa. Y podemos estar pensando que esa vida que estamos llevando es una vida saludable, es una vida buena, pero no saber que lo que estamos haciendo es derrochar nuestra vida. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Y el Señor hoy nos dice, nos hace un llamado a que pensemos, a que reflexionemos de qué manera podemos nosotros cambiar, de qué manera podemos encontrar nuevamente el camino, el sendero de Dios, que es muy importante para nosotros, para ti y para mí. Buscar que sea Dios el que siempre esté allí con nosotros. Buscar que sea Dios el que siempre nos acompañe, el que siempre nos bendiga. Buscar que sea Dios el que permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Hagamos entonces que Dios permanezca siempre en nosotros. Dios nunca nos abandona. ¿Eres tú o soy yo o somos nosotros los que abandonamos a Dios? ¿De qué forma nosotros abandonamos a Dios? El camino de Dios. En la desobediencia,
en la vida desordenada. Igualmente nos presenta a una mujer que tiene una joya, un anillo, una cadena, una pulsera demasiado costosa. Y esa cadena, ese anillo, esa pulsera se le pierde. Pero allí no nos está hablando de la pulsera hecha en oro. Está hablando de esa pulsera y de esa cadena o ese anillo que es tu hijo, que es tu hija, que soy yo, que eres tú, que somos nosotros, los que nos vamos perdiendo día tras día. ¿Por qué? Porque vamos haciendo nuestra propia voluntad, porque vamos perdiendo el camino, el sendero que nos conduce al Padre. Hermanos, es momento de nosotros reflexionar, de nosotros pensar. Dios a ti no te va a juzgar, no te va a condenar por lo que tú has hecho. Él, por el contrario, te va a perdonar, te va a escuchar. Y te va a escuchar por medio de quién? Del sacerdote. El sacerdote que Él ha puesto allí en tu vida para que tú te acerques a Él y que tú le das a conocer cómo ha sido tu vida desordenada. Y ese sacerdote te va a ayudar a que a superar, te va a ayudar a cambiar. Déjate llevar por Él, déjate conducir por Él. Cuando yo todavía era muchacho, era muy joven, pero estaba en los caminos de la iglesia. En el barrio Niño Jesús en Quibdó, en la capilla de Niño Jesús, allí tenía un grupo con las hermanas franciscanas del Espíritu Santo. Ese grupo se llamaba JUFRA, Juventud Franciscana. Y bueno, y ahí teníamos unos jóvenes, todavía la mayoría están aquí con nosotros. Y al frente de la casa de las hermanas vivía una familia que ellos eran bastante desordenados. Y especialmente un joven de nombre Gilbert. El bendito, allá le colocaban, tenían un equipo, una grabadora, qué sé yo, pero le ponían eso a todo taco. Y creo que le ponían una bocina allá al frente para que se escuchara más duro. Eran extremadamente desordenados. Y resulta que ese bendito le gustaba a una religiosa, a una de las religiosas de ese entonces. Y por lo general siempre era esa religiosa que iba a pedir el favor que apagaran la música, que le bajaran el volumen. Y él era feliz y encantado porque iba la persona allá y él era satisfecho con ella. La religiosa hasta hoy todavía no sabe de eso que yo estoy contando aquí, en ese momento. Y resulta que con otra religiosa hablamos sobre el tema, que qué podríamos hacer con ese muchacho. Bueno, y yo le dije, no, pues hay que mirar a ver cómo lo acercamos acá. Vamos a cambiarle esa manera de ser, de actuar de ese muchacho. Pero no había como forma de acercarnos y uno no sabía. Yo me vine a dar cuenta de esto que le estoy contando después que él me lo dijo. Pero que llegó la ocasión de que él iba a jugar baloncesto y yo también jugaba baloncesto. Y allí nos juntábamos. Y era bastante duro, nos daba codazos, nos daba golpes, etcétera. Era bastante travieso el muchacho.
Y resultó que un día de tanto lo invité al grupo. Ay, pues él feliz y encantado porque pues iba a estar al lado de la persona que le gustaba. Y comenzamos a darle, y entonces yo comencé a darle tareas, responsabilidades, y era de forma tal que lo tenía acribillado a tareas que me debía responder, y así sucesivamente, de forma tal que no lo dejara pensar en otras cosas. Cuando los fines de semana yo tenía que partir para determinado pueblo a una misión, me lo llevaba y por allá paseábamos y una cosa y la otra y tal y así. Y el hombre se fue metiendo en el camino de Dios. Nunca habíamos hablado de vocación y nunca habíamos hablado de llamado, nunca habíamos hablado de la vida consagrada ni nada. Y cuando yo dije en el año 85, 86 que me voy para el seminario, él dijo, yo también me voy contigo. Yo me quedé asombrado, ¿qué? Y efectivamente, allá nos fuimos. Oiga, ese muchacho se transformó esa manera de ser y de actuar, cambió totalmente. Es decir, se vivió lo que nos presenta esa primera parte del Evangelio de la oveja perdida y de la perla preciosa que se perdió. Y también, ¿por qué no decir de ese hijo que se fue y vagabundió y botó la plata, la perdió? Porque él cambió, él se transformó, él se hizo una persona totalmente nueva. O sea, en él se vivió esto que está aquí. Iré donde mi padre y le pediré perdón, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Primera parte, el primer paso de la confesión, el arrepentimiento. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Allí la humildad. Allí por decir algo, la humildad he dicho de él, pero que igualmente podría ser como la humillación de que ya no sería él como uno de los grandes, sino de los pequeños. Pero mira qué tanto sería que ese señor, el papá de él, trataba bien a los empleados, que prefirió ser tratado como uno de ellos. Para que usted vea. Y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. La confesión de boca, la confesión de boca. Cuando usted le dice al sacerdote sus faltas, sus pecados. ¿Sí? Y entonces en esa confesión de boca, allí, anterior a ello, estaba ese arrepentimiento y ese deseo de poder cambiar, de ser una persona nueva. ¿Sí? Entonces, el sacerdote le escucha y por último, entonces, el sacerdote le aconseja, le habla, y esa consejería es lo que le va a servir a usted para la vida. Y le da una penitencia para cumplir. Normalmente mis hermanos sacerdotes suelen colocar de penitencia, rezar unos Padre Nuestro, unos Ave María, un rosario. Y a mí muchas veces me llaman, padre, por tal pecado, que ¿cuántos rosarios, cuántas Ave María, cuántos Padre Nuestro rezo? No, yo no pongo Padre Nuestro, ni Ave María, ni rosario. Yo tomo citas bíblicas. Lea el Evangelio de tal, a la carta de San Pablo de tal, y de esos capítulos de ese texto, revise su vida y mire a ver de qué manera usted puede ser otro, puede cambiar, puede ser una persona diferente, distinta. Ay,
Claro, entonces eso sí es penitencia porque la gente no suele eh, res- eh, eh, leer la palabra. Ese sí es una verdadera penitencia. Entonces, ahí está. El papá recibe a ese hijo con los brazos abiertos y manda a hacer una fiesta. Es la fiesta de la alegría, del perdón, de la reconciliación que Dios hace por ti, por mí, por todos nosotros. Cuando nos arrepentimos, aprovechemos este año. Aprovechemos este año jubilar, el jubileo de la esperanza. Tengamos la esperanza que si nos arrepentimos y cambiamos, vamos a ir a la casa del Padre, que el Señor nos va a escuchar, que el Señor nos va a bendecir. Esa es la actitud que debemos tener. Ahora bien, mucho cuidado, que no vayamos a ser como el hijo mayor, que se llenó de enojo, de ira, y fue grosero con el papá y con el hermano. No, ellos también necesitan ser escuchados. Y eso, siéntete feliz y alegre porque tu hermano ha vuelto a casa, porque nosotros nos encontraremos con Dios, porque siempre estaremos con Él. Y que Dios siempre nos va a bendecir todos los días de la vida. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, les bendiga, les proteja y los libre de todo mal y peligro. Y a los que hemos participado de este evento espiritual matinal, Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.